Hola amigos, les había prometido un video de cómo instalar Powertronic en un NS200 FI. Así que bueno, vamos a hacer hoy el tutorial del paso a paso de cómo se va a instalar la EQ Powertronic que tenemos aquí en la nueva NS200 FI. Primer paso es en NS200 FI es retirar el asiento trasero, ¿sí? Una vez que retiramos el asiento trasero, vamos a sacar los dos tornillos del asiento del conductor. Una vez que sacamos los dos tornillos del asiento del conductor, tiramos hacia atrás y sacamos el asiento del conductor. Como todo componente eléctrico que vamos a instalar, siempre por seguridad es conveniente desconectar el negativo de batería. ¿Sí? Paso 2 es retirar ambas cachas, ¿sí? Con los tornillos que la sujetan. Esta moto no está original, acá debería tener un tornillo Phillips. Tiramos así y retiramos la cacha. Lo mismo hacemos del otro lado. Y retiramos la otra cacha. Bueno, ahora nos queda retirar el cobertor. Para retirar el cobertor tenemos que sacar dos tornillos, este y uno que está de frente. Así que eso lo vamos a hacer ahora. Y aquí tenemos que retirar este tapón de goma y sacar este tornillo que tiene aquí. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Tenemos que retirar ese tornillo nos queda retirar estos dos tornillos, que son dos tornillos salen de 5 milímetros. Y ahora sí, ya tenemos liberado todos los tornillos. Vamos a retirar el cobertor. Yo lo voy a abrir y lo voy a sacar. Y lo voy a guardar. Ahora tenemos que retirar el tanque de combustible de la moto. Vamos a sacar con una llave de 12.
y nos queda retirar un tornillo. Este ya está, nos queda retirar este tornillo central. Nos queda desconectar el molec de bomba de nafta y la línea de nafta. Y ya está retirado, ¿sí? O sea, es este y este, que está, este es el conector, ¿sí? Vamos a retirar el filtro de aire. El mejor lugar que considero que es apropiado para poner la EQ es este sector. ¿Por qué? Primero porque está protegida con el asiento del conductor, ¿sí? Creo y acá hay un buen espacio suficiente como para que no moleste ni haya ningún problema. De hecho, la EQ original de la moto está alojada aquí. Y por otro lado, a mí siempre me gusta alejar todos los componentes electrónicos lejos de los ruidos eléctricos. Acá tenemos el regulador y hay algunos componentes, así que me parece que este es el lugar indicado para colocar la EQ. Vamos a tratar de colocarlos, llevar todo el ramal hacia adelante con las conexiones. Bueno, tenemos que colocar el arnés de cables. Mi intención es poner la EQ aquí, así que vamos a probar. ¿Sí? Ahí. Bueno, ya una vez con el precinto acá, yo quiero traer los cables por este lado, pasarlos por abajo y entrarlos por aquí. Sí, porque está el regulador de voltaje y no me gusta que haya ruido eléctrico. Por más seguridad prefiero pasarlos por aquí. Ahí, luego por aquí.
Todos los ramales están identificados, ¿sí? ¿Lo ves? Inyector al inyector de la moto. Y así con todo el resto de cables, ¿sí? Ahora vamos a conectar el TPS. Y lo vamos a conectar en el TPS del cuerpo de inyección. Bueno, tenemos que conectar la bobina, ¿sí? Que es la bujía central, la bujía individual, la que está en el medio, ¿sí? Eso tenemos que sacar con un destornillador finito y retirarlo. Bueno, ya tenemos todo conectado, no nos queda nada. Solo nos queda el del Quick Shifter Sensor, que va a quedar ahí. Ya está todo, nos queda solamente probar la instalación. Bueno, nos queda conectar el cable de masa, y bueno, ya tenemos todo conectado. Ahora lo que nos faltaría es conectar el coupler de testeo, ¿sí? Para ver si todas las conexiones que hicimos están correctas. De acuerdo a cómo enciendan los LED, vamos a saber el estatus. Le vamos a dar contacto, esperemos que no huele nada. Bien, por lo menos ya tenemos alimentación. Tenemos que la bobina que conectamos está bien. Vamos a ver el TPS, ahí está, enciende el TPS. Y como esta moto es de un cilindro, se van a encender el pulso de inyección y el sensor de ángulo de cigüeñal o el pick-up, como le quieran llamar, deberían titilar estos dos. Bien. Bien. Todo está perfecto. ¿Sí? Esto significa que la instalación fue correcta.
queda probar es... Bueno, ya el test con esto nos dio que está todo correcto, las instalaciones están correctas. Ahora lo que nos queda, el paso final, instalar la EQ Powertronic y ver si... y programarla, ¿sí? Programarla, y ya viene con una programación por defecto. Nosotros esa programación, ya le digo, es bastante flexible en cuanto a la edición, así que bueno, ahí la tenemos conectada, le damos corriente, nos va a dar, ahora cuando ponga en contacto nos tiene que dar el estatus. Perfecto, ya está energizada, ¿sí? Así que bueno, le vamos a dar arranque. Perfecto. Bueno, nos queda un próximo video con la edición de los mapas. Vamos a ver el software en la computadora y ver cómo editarla. Esto en una serie de videos que iremos poniendo, así que estén atentos a mi canal. Traten de suscribirse, síganme en las redes,